Buenas tardes a quienes continúan viendo la última charla del día de hoy del Congreso de Integración en Imagenología número 29. Mi nombre es Ismael Zambrano, actualmente soy médico adscrito del Hospital Regional MacGregor, egresado del Centro Médico Siglo XXI. Primero que nada quiero agradecer a la Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional Siglo XXI por la invitación, al doctor Francisco Velar, la doctora Janet Tanus y a la doctora Miriam Zavala. El día de hoy les voy a hablar sobre el manejo y valoración de la hemoptisis, un síntoma que, aunque en muchos casos puede ser autolimitado, en otros casos representa una urgencia potencialmente mortal. Para empezar, la hemoptisis es un síntoma relativamente común en la práctica clínica y aunque en muchos casos puede ser leve o autolimitado, siempre requiere una valoración cuidadosa para identificar su causa y su posible gravedad. Se define como la expectoración de sangre proveniente de las vías respiratorias inferiores, es decir, por debajo de la glotis, lo que va a excluir al sangrado originado en la cavidad nasal y orofaringe. Y también es importante mencionar la pseudohemoptisis, que viene siendo cuando se origina a través del tracto gastrointestinal. En la mayoría de los casos, la hemoptisis va a ser un evento autolimitado sin riesgo vital. Sin embargo, aproximadamente en un 5% de los pacientes puede ser grave o masiva, representando una verdadera urgencia médica. El término hemoptisis masiva va a ser variable según la literatura que se evalúe, pero generalmente se asocia con la expectoración de grandes volúmenes de sangre o con un ritmo de sangrado rápido, que puede comprometer la oxigenación y la estabilidad hemodinámica. De hecho, la asfixia va a ser la principal causa de muerte en pacientes con hemoptisis. Por ello, la prioridad inicial en el manejo siempre será mantener las vías respiratorias permeables, optimizar la oxigenación y la estabilidad hemodinámica. Y finalmente, la imagen juega un papel clave en la valoración etiológica y en la planificación del manejo, especialmente cuando se sospecha una hemoptisis de causa significativa o persistente. La hemoptisis puede originarse por una gran variedad de procesos patológicos. De manera general, las causas se agrupan en tres grandes categorías: las enfermedades parenquimatosas como infecciones, neoplasias o bronquiectasias; las enfermedades de las vías respiratorias, que van a incluir la bronquitis crónica o trauma endobronquial; y las enfermedades vasculares como malformaciones arteriovenosas o la embolia pulmonar, por ejemplo. Como pueden ver, las causas de hemoptisis van a ser muy diversas y se agrupan según su origen anatómico o fisiopatológico. Entre las causas más frecuentes se encuentran las bronquiectasias, la tuberculosis, las infecciones fúngicas y el cáncer de pulmón. Esto va a variar también, depende del país. En países en vías de desarrollo, la tuberculosis continúa siendo la causa predominante, mientras que en las poblaciones de mayor edad o con factores de riesgo, las neoplasias y las bronquiectasias postinfecciosas cobran mayor relevancia. También existen causas menos comunes, como las enfermedades vasculares, cardíacas o autoinmunes, y hay un grupo importante denominado hemoptisis criptogénica, que corresponde a los casos en los que no se identifica una causa a pesar de estudios exhaustivos, y va a representar aproximadamente un 20% de los casos. Por lo tanto, esta clasificación es fundamental para orientar tanto la evaluación por imagen como el manejo, que veremos más adelante. Desde el punto de vista fisiopatológico, la hemoptisis puede originarse tanto en vasos pulmonares grandes como en vasos pequeños. Cuando el sangrado proviene de vasos pequeños, suele deberse a procesos inflamatorios o inmunológicos que afectan la microvasculatura pulmonar, como la vasculitis, las enfermedades del colágeno o las coagulopatías. En cambio, cuando el sangrado se origina en vasos grandes como las arterias bronquiales o pulmonares, la causa suele ser infecciosa, neoplásica, cardiovascular o congénita, y tiende a producir hemoptisis de mayor volumen y riesgo hemodinámico. Nada más para recordar, pues las causas más frecuentes van a ser las bronquiectasias, que van a ser la causa más común en la práctica diaria, especialmente en pacientes con antecedentes de infecciones respiratorias recurrentes o alguna enfermedad pulmonar crónica. La tuberculosis, como recordemos, en países en desarrollo. En tercer lugar, las infecciones fúngicas, sobre todo aspergilosis, pueden producir una hemoptisis significativa debido a la erosión vascular dentro de cavitaciones pulmonares. Y finalmente, el cáncer de pulmón, tanto primario como metastásico, debe considerarse siempre en pacientes mayores o con factores de riesgo, ya que puede presentarse inicialmente como una hemoptisis leve o intermitente.
A continuación podemos ver un esquema de la fisiopatología, lo vamos a ir desglosando de poco a poco. Desde el punto de vista fisiopatológico, la hemoptisis se va a originar a partir de la interacción de dos sistemas arteriales que irrigan el pulmón, el sistema pulmonar y el sistema bronquial. Las arterias pulmonares van a aportar aproximadamente el 99% de la sangre del flujo arterial al pulmón y van a participar principalmente en lo que es el intercambio gaseoso. En contraste, las arterias bronquiales que derivan de la aorta se encargan de nutrir las vías respiratorias, la pleura visceral, los ganglios, los nervios linfáticos mediastínicos, el esófago y también las vasorum de la aorta y de las venas pulmonares. Entre ambos sistemas va a existir una anastomosis de capilares que en condiciones normales van a ser pequeñas y de bajo flujo. Cuando la circulación pulmonar va a estar comprometida, por ejemplo en enfermedades tromboembólicas o vasculitis, el flujo bronquial va a aumentar progresivamente para compensar, generando así una hiperplasia y una dilatación de los vasos anastomóticos, lo que va a incrementar el riesgo de ruptura y por lo tanto de hemoptisis. En el contexto de procesos inflamatorios crónicos como bronquiectasias, tuberculosis o infecciones micóticas, así como en enfermedades neoplásicas, se van a liberar factores angiogénicos, los cuales van a estimular la neovascularización y por lo tanto la formación de vasos colaterales frágiles y paredes delgadas que van a ser propensos a romperse. En resumen, la mayoría de los episodios graves de hemoptisis se van a deber a la ruptura de estos vasos bronquiales hipertrofiados, los cuales van a estar bajo una presión de circulación sistémica. En los casos de hemoptisis graves que requieren tratamiento específico, el origen del sangrado se va a localizar en las arterias bronquiales en hasta un 90% de los casos, mientras que aproximadamente un 5% el origen va a corresponder a las arterias pulmonares. El 5% restante va a provenir de otras arterias sistémicas no bronquiales como ramas intercostales, de las mamarias internas o frénicas, que pueden desarrollar circulación colateral hacia el parénquima pulmonar. Este dato es de gran relevancia en la práctica, ya que conocer el territorio vascular responsable va a permitir planificar de forma precisa el tratamiento endovascular, reduciendo el riesgo de recurrencia y de complicaciones. De hecho, esta distribución va a explicar por qué la angiografía y la tomografía son herramientas fundamentales en la valoración preintervencionista. Las arterias bronquiales van a constituir las principales fuentes de hemoptisis tratables mediante técnicas endovasculares, por eso es esencial conocer su anatomía y sus posibles variantes antes de cualquier procedimiento. En condiciones normales, su origen es ortotópico, es decir, que van a surgir de la aorta torácica descendente a nivel de los cuerpos vertebrales T5 a T6. Sin embargo, en hasta 30% de los casos, un origen anómalo o ectópico puede dificultar su localización y ser causa de fracaso terapéutico o recurrencia después de la embolización. Comúnmente se originan en la porción superior de la aorta torácica, pero también pueden derivar de otras ramas aórticas intercostales o incluso subclavias. Como mencionamos, estas arterias pueden originarse de múltiples ramas sistémicas, como podemos ver en el siguiente esquema, que puede ser la arteria subclavia, puede ser el tronco brachiocefálico, el tronco tirocervical, la arteria mamaria interna, o bien ramas distales como el tronco costocervical, la arteria pericardiofrénica o incluso la arteria frénica inferior, entre otras. Asimismo, van a existir diferentes tipos de ramificación. Como tal, los más frecuentes vienen descritos por la clasificación de Caldwell, que los dividió en 4 tipos. En general puede haber más tipos, sin embargo, estos son los que se suelen encontrar más comúnmente. El tipo 1 se va a caracterizar por presentar una arteria bronquial derecha que se va a originar de un tronco intercostobronquial. Y aparte va a haber 2 arterias bronquiales izquierdas. Este es el patrón de ramificación más común, representa hasta el 41% de los casos. El tipo 2 hay una arteria bronquial derecha que proviene del tronco intercostobronquial y una arteria bronquial izquierda única. En el tipo 3 hay 2 arterias bronquiales derechas, una de las cuales proviene del tronco, y 2 arterias bronquiales izquierdas, y el tipo 4 es similar, nada más que aquí únicamente hay una arteria bronquial izquierda.
En condiciones normales, las arterias bronquiales van a tener un diámetro menor a 1.5 milímetros en su origen y de aproximadamente 0.5 milímetros en sus porciones más distales. Cuando este calibre supera los 2 milímetros en el origen, se consideran hipertróficas, lo que las convierte en una fuente potencial de hemoptisis significativa, especialmente si presentan trayectos tortuosos o neovascularización colateral. Además de las arterias bronquiales, la hemoptisis también puede originarse a partir de arterias sistémicas no bronquiales que alcanzan el parénquima pulmonar a través de adhesiones transpleurales, estas formadas por procesos inflamatorios crónicos como la tuberculosis o las micosis. Estas arterias, al desarrollarse en respuesta a la inflamación, pueden establecer anastomosis con la circulación pulmonar, generando trayectos colaterales frágiles y propensos a sangrar. Aunque su contribución es menos frecuente, es fundamental reconocerlas, ya que en muchos casos son responsables de recurrencias después de la embolización. Cuando la hemoptisis persiste a pesar de una embolización adecuada de las arterias sistémicas, debemos sospechar que la fuente de sangrado proviene de la circulación pulmonar. Esto ocurre principalmente en enfermedades que provocan necrosis del parénquima pulmonar, como la tuberculosis activa, el absceso pulmonar, la aspergilosis o el carcinoma pulmonar. También puede presentarse en el contexto de vasculitis, como la enfermedad de Behçet o el síndrome de Hughes-Stavin, donde la inflamación de la pared vascular predispone a la formación de aneurismas y su eventual ruptura. Otras causas menos comunes incluyen el traumatismo por catéter Swan-Ganz y malformaciones arteriovenosas pulmonares. En el abordaje diagnóstico de la hemoptisis contamos con varias modalidades complementarias que permiten evaluar tanto la causa como la extensión y el sitio de sangrado. La radiografía de tórax va a ser el primer estudio disponible, puede orientar hacia lesiones parenquimatosas, cavitaciones o atelectasias secundarias al sangrado. La broncoscopía tiene un papel fundamental en la localización directa del sitio de sangrado activo, así como en la aspiración de coágulos o control inicial del sangrado. Sin embargo, la tomografía se ha consolidado como la técnica de elección para la evaluación integral, ya que permite identificar la causa, el sitio de origen y además caracterizar las arterias responsables, ya sean bronquiales, pulmonares o sistémicas no bronquiales. Y finalmente, la angiografía con sustracción digital cumple un papel diagnóstico y terapéutica, ya que en el mismo procedimiento se puede realizar la embolización selectiva del vaso sangrante. Bueno, empezando con la radiografía de tórax, va a ser la prueba inicial en todo paciente con hemoptisis, ya que es un método rápido, económico y fácilmente disponible, especialmente útil en el contexto de urgencias. Aunque su sensibilidad es limitada, puede aportar información valiosa para lateralizar el sitio del sangrado y reconocer patrones de afectación pulmonar, ya sean focales o difusos. Entre los hallazgos más frecuentes se incluyen opacidades alveolares por hemorragia, atelectasia secundaria a obstrucción bronquial, lesiones cavitarias y signos de enfermedad pulmonar crónica o infecciosa, como neumonía, tuberculosis o aspergilosis. Sin embargo, es importante recordar que hasta un 20% de las radiografías pueden ser normales, por lo que la tomografía debe ser el siguiente paso cuando la radiografía no explica el cuadro clínico. A continuación, tenemos una radiografía de tórax en proyección antero-posterior donde podemos observar opacidades parailiares y basales en vidrio ilustrado. Después vamos a ver la tomografía de este caso ya cuando lleguemos a la diapositiva. La broncoscopía, ya sea con endoscopio rígido o flexible, es una herramienta fundamental en el manejo de la hemoptisis, especialmente en los casos masivos o persistentes. Su principal ventaja es que permite identificar de manera directa la hemorragia activa, evaluar la extensión del sangrado y revisar las vías respiratorias para descartar obstrucción por coágulos o lesiones endobronquiales. Aunque su sensibilidad es menor que la tomografía para identificar la causa subyacente, va a proporcionar información complementaria muy valiosa. Permite tomar muestras para análisis histológico y microbiológico e incluso intervenir de forma terapéutica mediante inflado del balón, coagulación con láser o agentes hemostáticos locales. Como tal, este tipo de estudio no nos corresponde, pero es importante conocerlo para poder sugerirlo en caso de que lo veamos necesario. A continuación tenemos un estudio de tomografía de tórax con medio de contraste endovenoso donde se observa una lesión localizada en el bronquio derecho, la cual pues es hipodensa. Se realiza broncoscopía corroborando
la presencia de dicha lesión en bronquio derecho y nos da la posibilidad de realizar una biopsia y en caso de que estuviera con sangrado activo, se realiza también tratamiento. En el caso de la tomografía computarizada con contraste, esta va a representar la herramienta de imagen más completa para la evaluación de la hemoptisis, ya que va a permitir la valoración integral del parénquima pulmonar, las vías respiratorias y la vasculatura torácica en un solo estudio. Va a ser capaz de identificar el sitio del sangrado en la mayoría de los casos y de sugerir la causa subyacente, ya sea infecciosa, inflamatoria, neoplásica o vascular. Además, puede evidenciar coágulos endobronquiales que a veces simulan masas o tumores. El análisis detallado de los vasos torácicos, tanto arterias bronquiales como no bronquiales y circulación pulmonar, permite crear un mapa vascular preciso que es esencial para planificar el tratamiento endovascular, particularmente la embolización. Por tanto, la tomografía no solo va a cumplir una función diagnóstica, sino que también tiene un papel como guía en la toma de decisiones terapéuticas. A continuación les muestro las recomendaciones para la técnica de adquisición, que por cuestiones de tiempo no me voy a tener mucho en esta diapositiva, únicamente para que las conozcan y en caso de que las necesiten, pues puedan revisarlas. En la tomografía, los hallazgos asociados a la hemoptisis suelen corresponder a manifestaciones directas del sangrado alveolar o bronquial, así como a lesiones subyacentes responsables del evento. El hallazgo más común es la consolidación de aspecto nebuloso. Esta puede ser focal o difusa y en fases más tempranas se manifiesta como opacidad en vidrio esmerilado, como podemos ver en estas imágenes. Igualmente aquí se ve un poco más como el aspecto nebuloso. En algunos casos se observa el patrón de Crazy Paving, que esta va a combinar vidrio esmerilado con engrosamiento septal y va a reflejar la coexistencia de hemorragia y además edema alveolar. Además también se puede llegar a identificar material hemático ocupando la luz bronquial, como podemos ver en la imagen señalada. En conjunto, estos hallazgos van a permitir orientar el origen anatómico y la extensión del proceso hemorrágico, información que va a ser clave para planear la angiografía diagnóstica y la embolización terapéutica. A continuación tenemos la radiografía que vimos anteriormente y a la derecha tenemos una tomografía de tórax donde visualizamos el aumento de la densidad en vidrio esmerilado con distribución geográfica, la cual este es un paciente que tiene enfermedad de Goodpasture con hemorragia alveolar. En estas imágenes de angiotomografía vamos a observar la anatomía normal de las arterias bronquiales ortotópicas que va a corresponder al patrón más frecuente que vimos, que era el Cadwell tipo 1, donde identificamos una arteria, primero un tronco intercostobronquial, donde se origina la arteria bronquial derecha. Y del lado izquierdo vemos una arteria bronquial izquierda. Un poco como de referencia, pues lo que les había mencionado es los niveles vertebrales de T5, T6 y además también se puede basar un poco lo que es la carina. Eh, como tal, también estos vasos van a seguir los bronquios correspondientes. En las siguientes imágenes de angiotomografía con reconstrucciones de máxima intensidad de proyección y volumétricos, identificamos en las imágenes de la derecha un aumento del tronco intercostobronquial y asimismo de la arteria bronquial derecha que se corrobora por la imagen de volumetría. Y en el caso de las imágenes de la izquierda, vemos que la afectación está principalmente en la arteria bronquial izquierda, donde observamos ya neovascularización y además tortuosidad de la misma, que se puede observar aquí. Igualmente en estas reconstrucciones en máxima intensidad de proyección y en 3D podemos observar la dilatación anormal del tronco intercostobronquial y asimismo de la arteria bronquial derecha. Asimismo se puede observar ya la neovascularización y la tortuosidad de los vasos, que podemos observar igualmente en la imagen en 3D. En el siguiente estudio en geotomografía se observa ahora una lesión de gran tamaño
podemos observar aquí. Sin embargo, aquí lo que llama la atención es la fuga del medio de contraste directamente de una rama de la arteria pulmonar derecha, la cual va a ser importante porque recordemos que estos tipos de sangrados van a ser masivos y aquí corre mucho la vida del paciente. Y por último, en este estudio de angiotomografía se observa la dilatación de una arteria intercostal derecha, la cual puede ser la condicionante del sangrado visualizado en la siguiente zona. Y esto correspondería a un sangrado de una arteria sistémica no bronquial, que siempre es importante buscarlo si no hallamos alguna otra causa que lo explique. Y ya como tal lo que sería la angiografía por sustracción digital, esta se va a reservar para los casos en los que se debe intentar un tratamiento endovascular y una vez que ya se han completado otros estudios diagnósticos como la tomografía. Aquí como tal, la embolización de las arterias bronquiales no va a estar exenta de complicaciones. Aquí lo más desastroso que pudiera ocurrir es la isquemia de la médula espinal, secundario a una oclusión inadvertida de la arteria de Adam-Kiewicz. A continuación visualizamos un estudio de angiografía con sustracción digital. La primera imagen va a mostrar una dilatación del tronco intercostobronquial, que sería esta parte, y posteriormente asimismo también de la arteria bronquial derecha, así como la tortuosidad de ramas más distales. Posteriormente en la segunda imagen podemos ver una fuga de medio de contraste. Esto va a ser indicativo de sangrado activo y posteriormente a este paciente se le va a realizar una embolización, donde observamos la tercera imagen ya con la ausencia de la opacificación de la arteria bronquial derecha y por lo tanto con el cese del sangrado, que estaría la zona donde presentaba anteriormente el sangrado. A continuación tenemos un caso, este caso me tocó cuando fui residente y guardé las imágenes para poder revisarlas posteriormente. Primero que nada tenemos un paciente, este paciente tenía lupus, se le presentó clínica con hemoptisis moderada, por lo tanto su servicio tratante le solicita una radiografía de tórax, se le realiza la siguiente imagen que es una radiografía de tórax anteroposterior, donde vamos a observar un aumento de la radiopacidad pariliar derecha, que sería esta zona. Asimismo, en tercio medio izquierdo podemos observar igualmente un patrón de vidrio esmerilado que ya tiende más hacia la consolidación. Podemos ver incluso un poco de broncograma aéreo y en esta zona correspondería a esto principalmente. El paciente progresó igualmente con el sangrado, posteriormente se decidió realizar una tomografía, donde tenemos un estudio de tomografía de tórax en ventana para pulmón, es una imagen axial y en esta se identifica lo mismo, parecido a lo que veíamos en la radiografía de tórax. Sin embargo, en este caso del lado derecho vemos aumento de la densidad de manera difusa, lo que va a corresponder a un vidrio ilustrado. Vemos aún así la presencia de la vascularidad. Sin embargo, del lado izquierdo ya se ve un aumento de la densidad, que hay zonas donde no permite la visualización de las estructuras vasculares, lo cual ya corresponde más hacia áreas de consolidación. Aquí tenemos las dos imágenes comparativas, lo que es la radiografía de tórax y la tomografía en ventana para pulmón en un corte coronal. En esta observamos básicamente lo mismo que en el estudio previo. Podemos observar el aumento de la densidad, el cual permite la visualización de estructuras vasculares, que esto corresponde a un vidrio esmerilado, sobre todo del lado derecho, pero aquí se observa más de distribución difusa, a diferencia de la radiografía que no se veía tanto más que pariliar. Sin embargo, en el lado izquierdo ya se ve un aumento de la densidad con broncograma aéreo que corresponde a consolidaciones. Como podemos ver, se ve pues mucho mejor en la tomografía. Asimismo se visualiza en la ventana paramediastino. Aquí nos llama la atención lo que es la ocupación del bronquio derecho por material hipodenso, que nos puede estar hablando, en este caso en particular, de un coágulo, por ejemplo.
Por lo tanto, en este paciente decide la realización de la angiotomografía, donde observamos imágenes en máxima intensidad de proyección, identificando lo que serían las arterias. En este caso sería la arteria, el tronco intercostobronquial derecho, que sería de 2.6 milímetros, como podemos observar aquí. Y posteriormente ya lo que sería la arteria como tal bronquial derecha tiene un calibre igual de 2.65 milímetros. Que recordemos, el valor que se pretendía tomar era hasta 2 milímetros. Por arriba de 2 milímetros ya se considera como arteria bronquial derecha hipertrófica en este caso. Igualmente, en el caso del lado izquierdo, este paciente únicamente tenía una arteria bronquial izquierda, que podemos observar su tronco aquí, y aquí podemos observar que midió hasta 2.27 milímetros de calibre. En este caso, pues nos daría como una hipertrofia de las arterias bronquiales de manera bilateral. Igualmente, pues se le realizan reconstrucciones en 3D, confirmando pues lo que sería la arteria bronquial derecha, la cual nace a partir de un tronco intercostobronquial, y lo que sería una arteria bronquial izquierda única. Esto nos daría un patrón de ramificación tipo 2 de Caldwell. Y como tal el origen es normal, podemos confirmarlo en esta reconstrucción en 3D, donde observamos lo que sería la carina, como podemos observar que el origen se encuentra a este nivel, y asimismo cada arteria bronquial sigue el transcurso de cada bronquio. Estas arterias, en este caso, pues las dos estaban dilatadas, lo que explicaría como tal la patología. Sin embargo, este paciente va a presentar un curso autolimitado, por lo que no requirió apoyo hemodinámico y no fue necesario realizar una angiografía con material de embolización. Muchas gracias por estar durante esta plática. Espero que les haya servido como guía. Y pues nada más para recordar, aquí lo más importante es eso, es ubicar la causa del sangrado, ubicar la anatomía vascular, en el caso de que la causa del sangrado sea por alguna arteria en específico, y si no, pues únicamente identificar si es por un origen neoplásico, si es por un origen infeccioso, y pues siempre estar en contacto con el servicio tratante para que nos dé un poco más de una guía para ver cuál podría ser el origen y hacia dónde irnos. Igualmente es importante mencionar que el protocolo aquí no hay que confundirlo y que se solicite una angiotomografía pulmonar. Aquí lo que se busca es más ver la aorta torácica y para así poder ver las ramas correspondientes. Sería todo por mi parte.